Bienvenidos a todos a otra prédica más, a escuchar la bendita y perfecta palabra de nuestro Señor. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y de sus familias. Amén. El tema de hoy que nos dio el Señor, paz y seguridad. Mentira del anticristo. Porque en esta tierra, en este mundo que se ve, ya no va a haber paz ni seguridad. Es mentira del anticristo. Vamos a hablar un poquito de Adán y Eva desde el huerto del Edén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios se revela en la Biblia como un ser infinito y eterno. Dios creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. Ustedes lo pueden leer en Génesis, capítulo 1, creo es verso 27. Ellos fueron una creación de Dios y no un producto de la evolución, como dicen los ateos, incrédulos e impíos. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y debido a esa imagen y semejanza, ellos tenían comunión con Dios, ellos tenían paz, tenían seguridad en el huerto del Edén. Adán y Eva reflejaban de manera extraordinaria su amor, gloria y santidad. Ellos eran obedientes a Dios, hechos a su imagen y semejanza. Tenían una semejanza moral con Dios porque no tenían pecado y eran santos, adquiriendo sabiduría divina. Tenían un corazón amoroso y tenían la voluntad de hacer lo bueno, porque no conocían lo malo, no había pecado, porque fueron creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo pueden ustedes leer en Efesios capítulo 4, verso 24. Lo confirma el apóstol Pablo, y ellos guardaban la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En Efesios capítulo 4, verso 3 lo pueden leer. Y esta paz ya existe para todos los creyentes que hemos creído la verdad y hemos recibido a Cristo en nuestras vidas como Señor y Salvador. Así como lo proclamó el apóstol Pablo en los capítulos 1 y 3 del libro de Efesios. Ningún ser humano puede crear la unidad del Espíritu porque no se puede alcanzar con esfuerzos humanos. Y lo pueden leer en Gálatas capítulo 3, verso 3. El Espíritu se recibe por fe. Adán y Eva vivían en una relación con Dios, una relación amorosa, en donde se aplicaba obediencia moral. Lean en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Había dos árboles en el huerto del Edén que tenían mucha importancia. El árbol de la vida que estaba en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se les ordenó que no comieran de este árbol, porque el día que de él comieran ciertamente morirían. Si ellos hubieran obedecido a Dios y su mandato, es probable que el árbol de la vida tuviera el propósito de imposibilitar la muerte física. Pero la serpiente era astuta y atacó a Dios a través de su creación. Afirmó que lo que Dios le había dicho a Adán no era cierto. Y en la actualidad es lo que les dice Satanás, la serpiente antigua. Satanás a muchas personas, que lo que Dios manda no es verdad. Si Dios dice obediencia, Él dice que no, que todo está bien, que Dios no los va a mandar al infierno. Pero eso es cierto, Dios no manda a nadie al infierno. Los que están en el infierno es porque ellos decidieron ese camino. Ellos decidieron desobedecer a Dios. Santo Padre. Miren, por el pecado de Adán y Eva, Satanás hizo que Dios maldijera su creación, incluso a la raza humana, que Él había creado a su imagen. Génesis capítulo 3, versos del 16 al 19. La serpiente se identifica más tarde, después, como Satanás o el diablo en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, Apocalipsis capítulo 20, verso 2. Es evidente que Satanás tomó control de la serpiente, la usó como un instrumento en la obra de tentación. No lo digo yo, Segunda de Corintios capítulo 11 versos 13 y 14 y Mateo capítulo 4 verso 10. Yo les doy las citas bíblicas. La raza humana estamos ligados a Dios mediante la fe en su palabra
como la verdad absoluta. Esta fue la primer mentira planteada por Satanás, la serpiente antigua, y fue una forma de antinomianismo, negando el juicio de muerte por el pecado y la apostasía. Y antinomianismo es antiley, ir en contra de la ley moral de Dios y de los mandatos de Dios. Uno de los pecados fundamentales de la humanidad es la incredulidad en la palabra de Dios. Es creer al diablo como Eva y Adán le creyeron, que por alguna razón Dios no habla en serio cuando se refiere a la salvación y a la justicia, al pecado, al juicio y a la muerte. La mentira que más repite Satanás es que el pecado deliberado y la rebeldía contra Dios no traerán la separación de Dios y la condenación eterna. Lean en 1 de Corintios capítulo 6 verso 9, Gálatas capítulo 5 verso 21, 1 de Juan capítulo 2 verso 4. Ustedes lean, por eso les doy citas. Satanás tienta a la raza humana para que crean que pueden ser como Dios y decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Y los seres humanos, al procurar ser como Dios, se independizaron del Dios Todopoderoso y Eterno, y como tales se convierten en falsos dioses, con D minúscula. Génesis capítulo 3, verso 22, Juan capítulo 10, verso 34. Las Sagradas Escrituras declaran: todos los que procuran ser dioses desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. Santo Dios. También léanlo en Jeremías capítulo 10 versos 10 al 11. Y ese será también el destino del anticristo, quien se hará pasar por Dios durante la tribulación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4. Cuando Adán y Eva pecaron, se produjo inmediatamente la muerte moral y espiritual. Lo pueden leer en Génesis capítulo 2, verso 17. Aunque la muerte física se produjo después, Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén: el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y Adán vivió 930 años y murió porque tenía que morir por desobediencia. Génesis capítulo 5, verso 5, lean. Adán y Eva habían procurado igualarse a Dios y determinar sus propias normas. Por haberle creído a Satanás, la serpiente antigua, en la actualidad, así están muchas personas creyendo la mentira del diablo y rechazando la verdad de Dios. Así como ustedes pueden leer en Génesis, eso es lo que pasa con muchas personas ahora. Mediante la caída de Adán y Eva se perdió la paz, se perdió la seguridad, el amor, la santidad, la justicia, sabiduría divina, amor y la voluntad de hacer lo bueno, la relación amorosa y todo lo que tenían Eva y Adán con Dios en el huerto del Edén. Todo eso se perdió por la desobediencia de ellos, por el pecado, por creer la mentira de Satanás y no la verdad de Dios. La humanidad es ahora un ejemplo de que viene siguiendo y se viene pasando todo lo que es el pecado. Y se tiene que realmente que cortar toda clase de maldiciones, toda obra de Satanás se tiene que cortar para que nosotros, estando bien con el Señor cuando venimos a Cristo, todo eso vaya siendo como antes. Que lleguemos a hacer eso como el propósito que Dios tenía para la humanidad. Pero todo lo que tenían con Dios se perdió por creer la mentira de Satanás y no la verdad de Dios. Santo Dios, aleluya. Y la humanidad ha llegado a ser hasta cierto punto independiente de Dios, pero es por lo que les digo, por el pecado. Y empezaron a distinguir por sí mismos entre el bien y el mal. Cómo se han descarriado muchas personas. En este mundo impío, a menudo el juicio humano imperfecto y pervertido decide lo que es bueno o malo, pero eso nunca fue la voluntad de Dios. Dios tenía el propósito de que la humanidad
conociéramos solamente lo bueno en dependencia de Él y de su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Ese era el propósito de Dios. Con la caída de Adán y Eva, Satanás alcanzó poder sobre este mundo por el pecado de ellos, de Adán y Eva. Nuestro Señor Jesús le llamó el príncipe de este mundo. Juan capítulo 14, verso 30. El apóstol Pablo le llamó a Satanás el Dios de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. El apóstol Juan dijo que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Pero Dios ama tanto a la raza humana que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice en Juan capítulo 3, verso 16. Por eso es que para todos los que creemos en Cristo Jesús, somos reconciliados con Dios a costa de la muerte de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Perdónanos, Padre eterno. Todos los que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida, volvemos al propósito original de Dios. Somos hijos de Dios porque hemos nacido de su Santo Espíritu. Tenemos un nacimiento espiritual. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Hemos pasado de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Hemos dejado la vida antigua de pecado y hemos venido a la nueva vida de obediencia a Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y como hijos de Dios, si hemos tenido un verdadero nacimiento y volvemos al propósito original de Dios, como en el huerto del Edén, y entonces aquí es cuando nosotros, el Señor vuelve a tener el propósito original que tenía con Adán y Eva en nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los que hemos creído en Él, los que hemos creído a la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios, porque nosotros contamos con la palabra de Dios para determinar lo que es bueno y saber que Dios aborrece lo malo también. La injusticia, el pecado, la desobediencia y todo lo que va en contra de Él y de su palabra. Pero nosotros nos basamos de acuerdo a la palabra de Dios. Santo Dios, aleluya. Los hijos de Dios tendremos acceso al árbol de la vida en el cielo nuevo y la tierra nueva. Aleluya, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 7, Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Padre amado, bendito Rey. El árbol de la ciencia del bien y del mal estaba para probar la fe y la obediencia de Adán a Dios y a su palabra. Dios creó a los seres humanos con la capacidad de optar libremente por amar y obedecer a su Creador o desobedecerle y rebelarse contra su voluntad. Amén. Si tú no has venido a Jesucristo en arrepentimiento, eres creación de Dios y tienes la opción de seguir en tinieblas o venir a la luz de Cristo y regresar al propósito de Dios como en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva vivían en santidad, paz y comunión con Dios. Qué hermoso era ese tiempo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, contigo, conmigo y con toda la humanidad. Pero no los forza a que crean y a que lo amen también. No los forza el Señor. Cada quien escoge lo que quiere, escoge su eternidad. Pero para todos los cristianos que realmente hemos creído en el Señor, perseveremos y seamos vencedores para vivir eternamente con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y asimismo disfrutando de la nueva Jerusalén. Gloria a Dios, aleluya, Señor, gracias. Ningún impío podrá hacer pacto de paz y seguridad aquí en esta tierra, porque están fuera del propósito de Dios para la humanidad, porque no creen en Dios, porque no creen en la actualidad en que Jesucristo murió por nosotros. Así es que ellos están fuera del propósito de Dios, porque son rebeldes, impíos, desobedientes a Dios y a su palabra.
porque ellos deciden lo que es bueno y lo que es malo. Ellos no creen en Dios, mucho menos en la Biblia, en su palabra. Ellos no dependen de Dios, más bien son independientes de Él. Ellos están en tinieblas porque todo aquel que no viene a la luz de Cristo está en oscuridad, porque cree la mentira del diablo. Y viene condenación para todos los que rechazan a Jesucristo. Lo vamos a ir viendo. Escuchen bien lo que les digo. Viene condenación para todos los que no han creído en Jesucristo y prefieren adorar imágenes y prefieren adorar a quien el diablo les pone de basura enfrente, cuando la palabra dice que no se debe adorar a nadie. Lean en Éxodo capítulo 20, lean desde el verso 3 al verso 6, lo que es abominable a Dios y todas las imágenes y todo lo cuando se inclinan y todo. Y también ahí dice que vienen maldiciones hasta la tercera y cuarta generación, pero también vienen bendiciones para los que le amamos. Aleluya, hasta la tercera y cuarta generación. Pues vamos a leer la bendita palabra de Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos. Vamos a leer del 1 al 6 para que le entiendamos bien. Y lo vamos a ir hablando poco a poco durante la prédica. Pero acerca de, dice la palabra, bueno, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aleluya, gloria a Dios. Oremos, pueblo de Dios y amigos que nos escuchan. Padre, aquí estamos ante tu divina presencia, dándote gracias por tu bendita misericordia, aunque sabemos que no la merecemos, Señor. Pero aquí estamos, Padre, para hablar de tu palabra. Señor, usa mis labios, habla a través de mí, no permitas que yo hable algo en la carne. Señor, ayúdame, cúbrenos a todos con la sangre de Cristo Jesús. Redarguye, Señor, por medio de tu Santo Espíritu en estos corazones, Señor, que todavía no han conocido a nuestro Señor Jesucristo, que no han creído en nuestro Cordero Santo, Señor. Ayúdalos, Padre, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, mas tengan vida eterna también. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, que redargullas en cada corazón de todos nosotros, Señor, porque todos necesitamos escuchar tu palabra y nuestra comida es tu palabra para poder tener vida eterna. Amén. En la actualidad sabemos que estamos viviendo principios de dolores. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Sabemos que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Padre eterno. Ay, Señor, ayúdanos a todos, bendito Padre celestial. El día del Señor se refiere a los acontecimientos que empiezan con el retorno de Cristo para llevarse a los fieles de su iglesia para encontrarnos con Él en el aire. Es el arrebatamiento que estamos esperando nosotros los creyentes para que el Señor nos libre de la ira venidera. El día del Señor es igual que la ira venidera. Es el juicio final de Dios aquí en la tierra para todos los impíos, para todos los que se queden en la tribulación,
para todos los impíos que hacen lo contrario a la voluntad de Dios. Para todos ellos viene tribulación aquí en la tierra, para todos los que rechazan la salvación en Cristo. Y pongan atención, para los cristianos tibios, son una iglesia tibia, que se acomoda al mundo y se asemeja a la sociedad que la rodea. Profesa que sigue el ejemplo de Jesucristo, pero en realidad es miserable y mundana, digna de compasión. Santo Dios. Estos demuestran una condición espiritual como la del mundo. Cristo advierte con severidad a la iglesia tibia respecto al juicio que se emitirá contra la tibieza espiritual. Apocalipsis capítulo 3 versos 17 y 18. Aleluya, Señor. Filipenses, vamos a ver la cita. Filipenses capítulo 3 versos del 18 al 19, habla el apóstol Pablo y dice: porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con D minúscula, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Es triste que la humanidad rechaza a Cristo, rechaza su salvación, pero aún más triste es que también son enemigos de la cruz los supuestos creyentes que corrompen el Evangelio con su vida inmoral y falsas doctrinas de acuerdo a su conveniencia. Santo Dios. Toda esta clase de personas, no creyentes y creyentes tibios, arrepiéntanse, vengan a Jesucristo nuestro Cordero Santo. Dios los quiere salvar hoy por medio de su Hijo amado Jesucristo. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Juan 14:6. El único camino para llegar al Padre y tener vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. El único camino, el único quien nos puede dar paz es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más nos puede dar paz, solamente nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, Dios todopoderoso y eterno, ayúdanos, Señor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, lo repito, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. La tierra gime de tanto pecado. El mundo se está destruyendo por todos los impíos. Los incrédulos, ateos, como no creen en Dios, no creen en la palabra de Dios, no creen que se puedan arrepentir, venir a Cristo y ser salvos. Y como no creen en Dios y en su palabra, rechazan el único camino que los lleva al Padre para vida eterna. Mucho menos creen en el arrebatamiento. Las personas, cuando hablamos del arrebatamiento, piensan que estamos locos. Por eso dice la palabra de Dios que los incrédulos, los cobardes, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos y todos los que practican el pecado, no entrarán al reino de Dios. Más bien tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Lean en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Todos estos dirán paz y seguridad. Esto significa que el mundo espera paz y seguridad, pero ya no habrá paz y seguridad como en el huerto del Edén. Para este mundo impío ya no habrá paz y seguridad. Más bien viene destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Y cómo son los dolores a la mujer encinta? Cada vez vienen más fuertes y más fuertes y más fuertes, hasta que nace un baby. Así acá será todo más terrible, hasta que se vaya cumpliendo todo lo que el Señor profetizó. Aleluya. Porque son los juicios de Dios sobre este mundo impío. El día del Señor no es un día de 24 horas, sino un periodo extenso en que Dios derrota a sus enemigos.
Isaías capítulo 2 versos 12 al 21, Zacarías capítulo 14 versos del 1 al 3, Jeremías capítulo 46 verso 10 y Apocalipsis capítulo 20 versos del 4 al 7. Es la tribulación. Y nosotros estamos hablando de cuando empieza la tribulación, todos los juicios que irán cayendo. Pero vamos a ver 3 puntos importantes. Número 1, Cristo viene a arrebatar a su iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Cuando Cristo tiene a su iglesia en el aire, ahí, punto número 2. Ahí, cuando Cristo arrebata a su iglesia y la tiene en el aire, punto número 2, empieza el día del Señor. Mateo capítulo 24 versos 42 al 44. Debemos velar y estar preparados porque no sabemos cuándo y a qué hora viene nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pero ahí después cuando Cristo tiene en el aire, el día del Señor empieza, pero es la tribulación. Y punto número 3, el día del Señor o se le puede nombrar la ira venidera, es el periodo de la tribulación que dura 7 años. Apocalipsis capítulos 6 al 19. El día del Señor, o sea, la tribulación, empieza en un tiempo en que la humanidad espera que haya paz y seguridad. Y este día no nos sorprenderá como ladrón a los creyentes fieles a Cristo, porque Dios nos destinó a recibir salvación y no a sufrir la ira venidera. Aleluya, damos gracias al Señor, porque hemos creído por fe, hemos aceptado a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores como Señor y Salvador en nuestra vida. Así que debemos mantenernos alerta en nuestro sano juicio, revestidos de fe, amor y justicia. Nuestro Señor Jesucristo nos libra de la ira venidera al arrebatarnos y llevarnos al cielo. Aleluya. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 que leímos. Juan capítulo 14 verso 3, Apocalipsis capítulo 3 verso 10, para que vean que la iglesia de Cristo no pasa por la gran tribulación. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, lo estoy repitiendo, y no escaparán. De los juicios de Dios nadie puede escapar, porque son los juicios de Dios sobre este mundo impío. Esto será terrible para todos los que se quieran quedar. Se escuchará a medianoche grandes truenos y los elementos ardiendo. Me imagino, dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Lo leímos. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 10. Serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemados. Me imagino que estarán cayendo aerolitos, estrellas y de todo, y todo se estará destruyendo, quemando, todo será horrible. Santo Padre Celestial, la paz y seguridad ningún ser humano la puede traer o la puede dar, y más estando desconectado de Dios, ser impíos. Esto es lo que el diablo les quiere hacer creer. Pero despierta tú que duermes, Cristo te ofrece salvación, aleluya, y vida eterna, si tú quieres, porque tú escoges la eternidad. ¿En dónde la pasarás? ¿Estás seguro o segura sí que sin venir a Cristo te vas cuando te pases la muerte física, te vas al cielo? La palabra de Dios nos dice otra cosa, que ninguno puede llegar al cielo, ningún alma puede llegar al cielo si no ha venido a Jesucristo. Por eso empezamos a hablar desde el principio, al principio, hablando de lo de Génesis, para que ustedes vean que es necesario que venga esa paz y que venga y que Dios nos pueda salvar por medio de su Hijo. Es necesario venir a Jesucristo, porque fue quien murió por ti, por mí y por toda la humanidad. Pero esa paz se vuelve a recuperar cuando pasamos de ser creación de Dios a ser hechos hijos de Dios. Cuando venimos a Jesucristo, lo vuelvo a repetir, y cuando tenemos un nacimiento espiritual. Aleluya. El mundo dirá paz y seguridad,
pero el día del Señor y la angustia que ocasionará a nivel mundial vendrá sobre ellos repentinamente, destruyendo cualquier esperanza de paz y seguridad. Santo Dios. Pero nosotros los creyentes no vivimos en pecado y rebeldía contra Dios. Nosotros nos estamos guardándonos para el Señor, viviendo una vida en obediencia a Dios y a sus mandamientos. Nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque todos los que hemos venido a Jesucristo estamos preparándonos y estamos consagrados a Dios y a su palabra. Somos hijos de Dios, hijos de luz e hijos del día. No somos de noche ni de las tinieblas, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 4 y 5 que leímos. Todo este mundo que miramos será destruido. Este cielo y esta tierra serán destruidos completamente durante la tribulación y gran tribulación. Son 7 años de juicio, porque es un tiempo de juicio divino sobre un mundo impío que ha rechazado a Cristo. Pero es también un tiempo de ira satánica y persecución contra los que reciben a Cristo y a su palabra durante la tribulación. Santo Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Pero yo te voy a decir que si tú estás rechazando a Cristo y tú piensas que si te quedas en la tribulación tú vas a tener oportunidad, no la vas a tener. Y lo vamos a ver con cita bíblica más adelante, porque Dios te va a poner un poder engañoso en donde no vas a creer la verdad por haberlo rechazado ahora. Estas personas que aquí dice que reciben a Cristo y a su palabra durante la tribulación son las personas que nunca llegaron a escuchar la palabra de Dios, nunca les llegó el Evangelio. Y Apocalipsis capítulo 12, verso 12, ustedes pueden leer. Esos 7 años de tribulación, a los últimos 3 años y medio se le llama la gran tribulación, porque es un conflicto entre la justicia y la maldad. Será tan intenso que solamente se le puede llamar una gran tribulación. Santo Dios. Desapareciendo con los... miren, antes de esto, el mundo está hecho un desastre. Todo lo que vemos va a ir empeorando cada vez más. Va a ir desapareciendo todo con los juicios de Dios durante la gran tribulación. Será un periodo de sufrimiento, angustia, dolor, llanto, muerte, hambre, manipulación, desaparición de las normas morales de Dios. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El mundo estará bajo el dominio del anticristo. Lean en Daniel capítulo 9, verso 27, Apocalipsis capítulo 13, verso 12. Será un tiempo de persecución terrible para todos los que permanezcan fieles a Dios. Y sí va a haber muchas personas, porque a muchos no les llegó la palabra del Señor. Quien hará un pacto de paz con Israel, lo vuelvo a repetir, será el anticristo. Y vamos a Primera de Juan capítulo 12, verso 18. Primera de Juan capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora, han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Amén. Un anticristo o falso Cristo vendrá antes del fin del mundo para gobernar el mundo y dirigir una gran rebelión contra Cristo y la fe del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 13, versos 1, 18, Apocalipsis capítulo 19, verso 20 y Apocalipsis capítulo 20, verso 10. El apóstol Juan dice que muchos anticristos ya se han filtrado en la iglesia y estos son supuestos creyentes que aman el mundo y sus placeres pecaminosos y tergiversan el evangelio y el mensaje de la cruz también, oponiéndose así a Cristo y a su justicia. Amén. Apostasía es cuando se apartan de la fe cristiana, de los principios, se apartan de los principios del evangelio, se apartan de la bendita palabra de Dios, abandonan el verdadero evangelio.
y crean una doctrina llena de pecado. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 5. También dice, también debes saber esto, le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, les habla el apóstol Pablo. Amén. Y a estos también todo creyente en la actualidad debemos evitar. En la actualidad ya son los postreros días de los que nos habla el apóstol Pablo. Estamos en lo final, principios de dolores, porque lo final es cuando Cristo viene, la segunda venida de Cristo y pisa la tierra y echa vivos al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Padre amado, estos son los postreros días de lo que habla el apóstol Pablo, que se caracterizarán por la maldad que aumenta en este mundo impío, el fracaso de las normas de moralidad y la multiplicación de falsos creyentes e iglesias falsas dentro del reino de Dios. Mateo capítulo 24, lean del verso 11 al 12, primera de Timoteo, que lean capítulo 4, verso 1. El apóstol Pablo hace una lista de pecados que tienen su raíz en el amor propio. El apóstol Pablo profetiza que Satanás ocasionará mucha destrucción en la familia. Hijos desobedientes a los padres, hombres y mujeres, serán personas sin afecto natural, no habrá sentimientos de ternura, piedad, amor. La humanidad amará el dinero y el placer, procurarán satisfacer sus propios deseos egoístas. Habrá menos padres amorosos a causa de que habrá más padres egoístas y abusivos que abandonan a sus hijos. Padre amado, miren, les voy a dar 3 citas: Salmos capítulo 113, verso 9, Salmos 127, versos del 3 al 5, Tito capítulo 2, versos 4 y 5, del 4 al 5. Y a medida que se acercan los últimos días, abundan los maestros y predicadores falsos. Gran parte del mundo cristiano está en una condición de apostasía y una minoría permanecemos consagrados a la verdad de la palabra de Dios y a la justicia bíblica. Padre eterno de la gloria, millones de personas en todo el mundo participan en el ocultismo, la brujería, la astrología, el espiritismo, el satanismo. Se multiplicará mucho más la influencia de los demonios y los espíritus engañadores, y se ha multiplicado la maldad mundialmente. Hay un incremento de inmoralidad, desvergüenza y rebeldía contra Dios, y han desaparecido las restricciones morales, y esto caracteriza los últimos días. Todo esto está profético porque se está abriendo el camino para que aparezca el anticristo. El personaje del anticristo ya existe, ese ya existe. El apóstol Juan nos dice que viene el anticristo. Primera de Juan capítulo 2 verso 18, lo leímos. El apóstol Pablo llama al anticristo, porque voy a decir nombres de estos. El apóstol Pablo llama al anticristo el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. También le llama inicuo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9. La venida del anticristo no será sin advertencia. Varias señales indican su venida y aparición. Por lo menos 3 acontecimientos deben ocurrir antes que aparezca sobre la tierra. Y ya no tarda en aparecer. Él ya está ahí. Y el mundo lo ha conocido.
Las naciones lo han conocido, pero no sabemos quién es. Pero hay señales de que aparezca. Y vamos a ver el punto número 1, porque yo les dije que hay por lo menos 3 acontecimientos que deben ocurrir antes que aparezca sobre la tierra. Número 1, el misterio de la iniquidad, y ya está obrando en el mundo. Es una actividad secreta de los poderes del mal que son evidentes en todo el mundo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén. Esta actividad oculta de poderes malignos en el transcurso de la historia humana prepara el camino para la rebelión del hombre de pecado, del anticristo. Y es un proceso engañoso que atrapa a los incrédulos y atrapa a muchos creyentes tibios porque tienen puerta abierta y los atrapa para que se aparten de la verdadera fe y crean la mentira encarnada en la iglesia apóstata. Número 2, otro acontecimiento que tiene que acontecer antes que aparezca, y ya está, la apostasía, que significa lo que hablamos hace rato, caída, partida y abandono. En la actualidad muchos cristianos se han apartado de las verdades bíblicas y están en apostasía. Nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo describieron un cuadro deprimente de la condición moral, espiritual y doctrinal al concluir esta época actual. Santo Dios. Mateo capítulo 24, versos 5, 10 al 13 y verso 24. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 3 al 4. El apóstol Pablo subraya que a las iglesias las invadirán los impíos en los últimos días. Santo Dios. ¿Cuántas iglesias miramos que dicen ser cristianas, pero más bien son impías, están modernizadas, son impías? Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios, Señor, aleluya. Muchas iglesias tolerarán lo que sea pecado, apostasía, abominaciones, injusticias, etc., a cambio del aumento de asistencia, dinero, éxito, honor y gloria, pero gloria vana, etc. En el día del Señor, o sea, la tribulación, caerá la ira de Dios sobre los que rechazan su verdad. Su verdad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 2 al 9. Y miren, el tercer acontecimiento decisivo debe ocurrir antes que se revele el hombre de pecado, o sea, el anticristo, y pueda empezar la tribulación, el día del Señor. Quien al presente lo detiene es el Espíritu Santo. Es el único que tiene el poder divino para detener el poder secreto de la iniquidad y al inicuo, o sea, el hombre de pecados, el anticristo. El poder, el Espíritu Santo es el que lo detiene, porque es el Espíritu de Dios. Quien es el anticristo y Satanás son Satanás le da el poder, todo su poder y su trono al anticristo. Y lo voy a repetir. Está en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9. Que el Espíritu Santo es quien tiene el poder divino para detener al inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Gloria a Dios, Señor, aleluya. No estamos solos aquí, no estamos huérfanos. Nuestro Señor Jesucristo subió, pero nuestro Señor Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ahorita está abogando por ti, por mí y por todos. Es abogado, pero ya en el juicio ante el gran trono blanco, si no lo quieren aceptar ahorita como Señor y Salvador, que es ahorita nuestro abogado ante el Padre, está abogando por nosotros, lo van a mirar como juez ante el juicio del gran trono blanco. Eso no hay duda, porque ahí va a estar. El Señor le da todo el poder, el Padre le da todo el poder a nuestro Señor Jesucristo y Él será el juez.
Padre amado de la gloria, al principio de los 7 años de tribulación, el Espíritu Santo será quitado de en medio. Esto no significa que será quitado del mundo. Haz de cuenta que algo que está ahí y tú vas a pasar nada más se hace a un lado, pero va a seguir en el mundo. Simplemente se hace a un lado. ¿Y por qué? Porque el arrebatamiento aquí ya sucedió. O sea, ya los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, ya la arrebató. Cuando nosotros, la iglesia de Cristo, hemos sido arrebatados, en ese instante el Espíritu Santo se hace a un lado e inmediatamente empieza la tribulación, que es el día del Señor. Y ya leímos cómo vienen los juicios. Y no está, todo es sintetizado, pero ustedes lean las citas que yo les doy, lean los libros entre Daniel, Apocalipsis, para que ustedes se entiendan un poquito más. Hay prédicas de esta sierva de Dios sobre todo qué es el juicio del gran trono blanco, del anticristo, las actividades que hará el anticristo, todos los juicios tremendos que se vienen para esta tierra. Pero entonces se hace a un lado e inmediatamente empieza la tribulación. Y como ya empiezan los juicios divinos de Dios sobre este mundo impío, es la entrada al anticristo. Y como ya estamos hablando cómo se viene todo, y como ya se hace a un lado el Espíritu Santo, son quitadas todas las limitaciones contra el pecado, porque ya no va a estar redarguyendo el Espíritu Santo y empieza la rebelión inspirada por Satanás. Santo Dios. ¿Se imaginan cómo va a estar? Sin embargo, el Espíritu Santo todavía permanecerá en la tierra durante la tribulación para convencer de sus pecados a las personas y convertirlas a Cristo y capacitarlas. Apocalipsis capítulo 7 versos 9 y 14, Apocalipsis capítulo 11 verso del 1 al 11, Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7. Todas las personas que no han venido a Jesucristo, vengan a Él para que sean salvos, sean arrebatados y tengan vida eterna con Él. Al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación y solamente hay un requisito, que tengas arrepentimiento. Dios te llama hoy y quiere salvarte por medio de su Hijo Jesucristo. Solamente necesitas arrepentirte de tus pecados y confesarlo como Señor y Salvador en tu vida y creer que Dios lo levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Lean en Romanos capítulo 10 versos 9 y 10, Romanos capítulo 8 verso 34. Hoy todavía tienes tiempo para ser salvo. Mañana puede ser tarde. Para todas las personas que se niegan a creer la verdad de Cristo, creerán la mentira de Satanás. Después, durante la tribulación, y ya no tendrán la oportunidad de ser salvos, porque eso es lo que va a pasar. Lo vuelvo a repetir. Hoy todavía tienes tiempo para que tú vengas a Cristo y seas salvo. Mañana puede ser tarde, porque ¿quién te dice que no pases la muerte física? Hoy todavía tienes tiempo. Mañana no lo sabemos. Y para todos los cristianos, hoy todavía podemos reconciliarnos. Y siempre hay que dormirnos reconciliados también, despertarnos, reconciliarnos, por lo menos que tengamos 3 reconciliaciones al día, porque le fallamos al Señor aunque no andemos en pecado, con la mirada, con el pensamiento, con los sentimientos, etcétera. Pero ya los que rechacen a Cristo, que no lo han recibido como Señor y Salvador, el Señor les va a enviar un poder engañoso. Lo digo yo, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Durante la tribulación ya no tendrán oportunidad. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 11 al 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Ay, Señor amado, el anticristo se manifestará después del arrebatamiento
Y hay cierto grupo de personas que se niegan a escuchar, amar y creer la verdad de la palabra de Dios. Y ustedes lo saben quiénes son. Y no habrá más oportunidad para que sean salvos. Dios les enviará a estas personas un engaño poderoso para no volver a tener la oportunidad de creer la verdad, que se negaron a amar, de venir a Cristo Jesús. Santo Padre Celestial. Todo este grupo de personas están destinados por siempre a creer la mentira con el fin de ser condenados. Porque de Dios no podemos burlarnos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces serán condenados. Lo leímos ahorita. Lo leímos aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 12, verso 11 al 12. Porque se complacieron en la injusticia y no quieren venir a Cristo. La salvación durante los días de la tribulación se les ofrecerá solamente a las personas que nunca han tenido la oportunidad, escuchen, para recibir el conocimiento de la verdad, ni de oír y entender en el Evangelio. Apocalipsis capítulo 7, verso 14, Apocalipsis capítulo 11, verso 3, Apocalipsis capítulo 14, versos del 6 al 7. Padre eterno de la gloria, Señor. Pero todos todavía hoy tienen tiempo para que vengan a Jesucristo y sean salvos y vengan para el propósito que Dios tenía con Adán y Eva, vuelva a ser el propósito con nosotros. Nosotros sí tendremos paz, pero el mundo pide paz y seguridad, pero ya no habrá paz en este mundo, ni seguridad tampoco. El tema de hoy, paz y seguridad, mentira del anticristo. Lo repito, el anticristo hará un pacto de paz con Israel, creyendo que solamente nada más él puede hablar, y él lo puede hacer y él va a traer paz, aunque sabe que no va a venir paz, él va a anunciar una paz y seguridad falsa al mundo. Él creerá que es Dios, pero no se va a revelar en ese momento. En ese momento no se revela. Daniel capítulo 9, verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este pacto del anticristo con Israel es el comienzo de la 70ª semana, las 70 semanas de Daniel, los últimos 7 años de esta época. Todo está profetizado. Para los que no nos creen o piensan que estamos locos. El anticristo negociará un tratado de paz entre Israel y sus enemigos en cuanto a un litigio de tierra. Daniel capítulo 11, verso 39. A mediados de los 7 años, yo ya se los dije, después de 3 años y medio, este inicuo, el anticristo, quebrantará su pacto con Israel, se declarará Dios, se apoderará del templo de Jerusalén y prohibirá la adoración al Señor. Les va a quitar la religión que tengan, pero Cristo nunca vino a poner religión. Cristo solamente quiere que lo amemos, que vengamos a Él, que creamos que Él murió por nosotros, que lo recibamos como Señor y Salvador en nuestra vida. La sangre de Cristo tiene poder, porque la sangre fue derramada en el Calvario por ti, por mí y por toda la humanidad para salvación. Pero no todos quieren la salvación. ¡Aleluya! Este inicuo quebrantará su pacto con Israel y se declara Dios a los 3 años y medio. O sea que hace un pacto con Israel por 7 años supuestamente, pero a 3 años y medio se declara Dios y rompe el pacto que, entre comillas, hizo de paz y seguridad. Es mentira del anticristo.
Ay, Señor amado, prohibirá la adoración al Señor, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, y devastará a Palestina y reinará durante 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2, Apocalipsis capítulo 13, del 4 al 6. A los 3 años y medio muestra su verdadera identidad la muestra. Y es 100% satánica, gobernará el mundo entero como una bestia, porque Satanás le da su poder y su trono. Apocalipsis capítulo 13, verso 2, ahí hay 4 prédicas del anticristo, de esta sierva del Señor. Ustedes las pueden escuchar si gustan para que puedan entender un poquito mejor. Satanás gobernará, el anticristo, gobernará con el poder de Satanás, porque dice que le da su poder y su trono en Apocalipsis capítulo 13, verso 2, y lo usa contra Dios y su pueblo. Y toda la humanidad tenemos la oportunidad de ser salvos, ser arrebatados y tener vida eterna. Si tú no has venido a Cristo, ven a Cristo. Pero si tú te niegas, no vas a tener otra oportunidad empezando la gran tribulación. En cuanto sea el arrebatamiento y empiece la tribulación, no vas a tener oportunidad porque hoy estás escuchando la palabra de Dios y lo estás rechazando. A ti te considerará el Señor impío y vienen los juicios contra todo aquel que no ha recibido a Cristo y que esté adorando imágenes, adorando a otros dioses con D minúscula. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque no todos quieren la salvación, no todos quieren venir a Cristo. Vienen tiempos terribles para este mundo impío. Preparémonos, Iglesia de Dios, en ayuno, oración, temor y temblor, a vivir en obediencia a Dios. Los creyentes debemos ocuparnos de nuestra salvación hasta terminar esta carrera, hasta que venzamos esta carrera aquí en la tierra. Mientras viene Cristo a arrebatarnos, nosotros ya no somos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21. Todos los hijos de Dios debemos tener un temor sagrado que nos haga temblar ante la palabra de Dios. Isaías capítulo 66, verso 2. Debemos estar apartados del mal, como dice en Proverbios capítulo 3, verso 7 y Proverbios capítulo 8, verso 13. El temor a Dios y a su palabra es miedo de pecar contra Él, contra su santidad y su justicia y enfrentar las consecuencias, como dice en Éxodo capítulo 3, verso 6, Salmos capítulo 119, verso 120 y en Lucas capítulo 12, versos 4 y 5. No es un temor destructivo, sino un temor que sientamos arrepentimiento, seamos redimidos. Nos acerca a Dios y a sus bendiciones, a la pureza moral, a la salvación y a la vida eterna. Que realmente creamos que eso es lo que va a pasar con el Señor. Juan capítulo 10, versos 28 al 30, Juan capítulo 3, verso 16, todo el amor que tiene Dios para cada uno de nosotros, que mandó a su único Hijo a morir en esa cruz para que tú y yo seamos salvos y tengamos vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, verso 11. Y debemos tener temor y temblor, a vivir en obediencia a Dios. Debemos ocuparnos de nuestra salvación y predicar la palabra de Dios y terminar esta carrera con fe, porque es una batalla de fe y eso es lo que el enemigo quiere arrebatarnos. El tema de hoy, lo repito, paz y seguridad, mentira del anticristo. Estamos en tiempos finales para que empiece la tribulación, pero antes pasará el arrebatamiento, como lo dije, porque Cristo viene pronto. El mundo espera paz y seguridad, pero vendrá destrucción repentina, y los creyentes esperamos a Cristo en el arrebatamiento. Vendrá resurrección de muertos en Cristo. Se levantarán los que han muerto con Cristo. Nosotros tendremos una transformación del cuerpo, un cuerpo glorificado como el del Señor, como el de los ángeles, para poder entrar al reino de Dios, si no, no podríamos subir. ¿Cómo va a subir una persona impía o un cristiano tibio? No suben, no subimos si nos quedamos.
Vendrá mucha alegría, felicidad para nosotros, porque veremos el rostro de nuestro Señor Jesús en el aire, y de ahí nos llevará con el Padre. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Son 7 años en el cielo, en el paraíso con el Señor, mientras aquí en la tierra estará pasando la tribulación y gran tribulación, esos 7 años. Vean qué diferencia agarran los impíos y qué diferencia agarramos los que creemos por fe en Cristo, en su palabra. Por fe creemos que Dios mandó a su Hijo para librarnos del pecado, de la culpa, para librarnos del pecado del mundo y de Satanás. Son 7 años con amor, con gozo, con galardones en las bodas del Cordero, en el cielo, en el paraíso. Aleluya. Pero acá es triste. No escojas ese camino. Te lo digo con todo mi corazón. Yo no lo quiero para mí, mucho menos para nadie. Esto es triste porque habrá muerte, hambre, injusticia, dolor, martirio, pestes, falta del Espíritu Santo. Sus niños serán instruidos por maestros diabólicos haciendo la voluntad de Satanás. El mundo nunca más tendrá paz. El anticristo ofrecerá paz y seguridad al mundo, pero es una paz y seguridad falsa. No se turbe tu corazón, el único que te puede dar paz es Jesucristo. Todo el que ha venido a Jesucristo tiene paz y la tendrá siempre, porque Él nos da esa paz. Por eso todo el que viene a Jesucristo tiene paz. Y todo el que esté en el mundo y venga a Jesucristo tendrá paz, porque Él te va a dar la paz. Porque Él no la da como el mundo la da. Es la paz que en cuanto vengas a Cristo se siente la paz, el amor, la confianza y la comunión con Dios. Y el Espíritu Santo empieza a hablar contigo. Si naciste realmente del Espíritu Santo. Aleluya. En Juan capítulo 14, verso 27, Jesús habla: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. La paz que nuestro Señor Jesucristo da no es como el mundo la da. ¿Y cómo es la paz en el mundo? En el mundo la paz son bienes materiales, una casa de millones, muy cara, una profesión, un buen trabajo, orgullo, un buen carro, a ver cuántas maestrías tienes, etcétera. Esa es la paz del mundo, lo que el mundo cree que eso es la paz. Se sienten felices. Gloria a Dios, yo no digo que sea malo tener bienes materiales, gloria a Dios, pero no creas que esa es tu paz. Tú tienes que venir a Jesucristo. Si tú sin Cristo, todo lo que tú tengas no vale nada, porque lo más importante es la salvación del alma. Aleluya. Si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, no tienes paz, porque tú dependes de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Yo me pongo a pensar, ¿qué satisfacción tienen los que creen que tienen paz y que son bendecidos con bienes materiales y que no han tenido salvación ni tendrán salvación porque no quieren venir a Jesucristo? El que no tiene la vida es porque no tiene a Jesús. Y toda la humanidad, si queremos la paz de Dios, como en el huerto del Edén, necesitamos volver al propósito de Dios, y es solamente por medio de su Hijo Jesucristo. Te guste o no, necesitamos tener un nacimiento espiritual. La paz de Dios guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Aleluya. Filipenses capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios es una tranquilidad interior dentro de nosotros que mantiene el Espíritu Santo, porque solamente como nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Romanos capítulo 8, verso 16. Los cristianos que tenemos el Espíritu Santo
escuchamos su voz por su Santo Espíritu. Su Espíritu nos habla y nuestro Espíritu responde, y total que tenemos una conversación, una comunión hermosa. Pero para los que no han venido a Cristo, todo esto es cosa de locos. Pero tengan cuidado, escudriñen las Escrituras, porque durante la tribulación, todo el que no venga a Cristo se va a quedar en la tribulación, y son millones de millones de millones. La Iglesia de Dios y amigos que nos escuchan, ya no habrá paz aquí en la tierra. Paz y seguridad, el tema de hoy, es mentira del anticristo. Más bien viene más destrucción, viene tiempo en que la familia nos unamos en ayuno y oración, clamor, y vengan todos a Jesucristo o no serán salvos. Durante la tribulación, la humanidad tendrá que escoger el camino fácil o popular de la nueva religión, porque va a haber una religión, va a ser ecuménica y va a ser para adorar a la bestia, al inicuo, al anticristo, al hombre de pecado. Lo vuelvo a repetir, durante la tribulación, la humanidad tendrá que escoger el camino fácil o popular de la nueva religión, o creer en Cristo y permanecer fiel. Los que permanezcan fieles a Dios y a su palabra serán perseguidos, torturados y asesinados. Ya ustedes están escuchando palabra de Dios, estamos escuchando, la palabra de Dios va para mí también, y más vale que yo no dé un paso atrás. Y todos los creyentes que no den un paso atrás también, y creyentes tibios, levántense en arrepentimiento, en ayuno, en oración, en clamor, que el Señor, y vuélvanse a reconciliar, que el Señor los perdona también. Amén. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello el apóstol Juan, a quien el Señor le reveló Apocalipsis, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Juan mira lo que sucede en el cielo, a los muertos, lo que les sucede a los muertos, las almas, por causa de la palabra de Dios. Son los que fueron martirizados por su fe en Cristo y en la verdad de su palabra. A ellos se les pide que tengan paciencia, porque todavía muchos morirán por su fe. Apocalipsis capítulo 7, versos del 13 al 14. Aleluya, gloria a Dios, hermosa palabra del Señor. Estas almas que Juan mira en el cielo pueden ser cristianos tibios que vinieron a Jesucristo un día, pero se entibiaron y no les dio tiempo de reconciliarse con Cristo, pasaron la muerte física no pasaron la muerte física, se tuvieron que haber quedado en la tribulación, porque son las almas que ve el apóstol Juan durante la tribulación. Se quedaron en la tribulación. Y los cristianos tibios que murieron, pasaron la muerte física antes, y si no se reconciliaron, solamente Dios sabe en dónde está. Pero ahí dice que tenemos que estar limpios, reconciliados con el Señor para poder tener vida eterna. Si volvieron atrás, cristianos tibios, han pasado la muerte física, están en el infierno, dice la palabra de Dios. Pero estas almas que se quedaron en la tribulación pudieron ser cristianos tibios. Los martirizaron, los torturaron, los decapitaron, etc. Pero no negaron a Cristo, porque sabían la palabra de Dios, que si lo negaban, no los mataban, pero pasarían la muerte física con todos los juicios de Dios y terminarían en el infierno. Y después del juicio, recuerden, después del juicio ante el gran trono blanco, serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, y esta es la eternidad. Santo Dios. Tal vez también estas almas que vio el apóstol Juan eran de las personas que nunca les había llegado la palabra del Evangelio y recibieron a Cristo en ese tiempo, y esto es lo que les va a pasar en la tribulación. Pero imagínense ellos, porque dice la palabra de Dios que por eso se hace a un lado el Espíritu Santo para redarguir en las personas que van a ser salvas, y son nada más las personas que no han escuchado la palabra del Evangelio.
Porque para los que allá ahorita están escuchando y no quieren la palabra de Dios y no quieren venir a Cristo, ustedes ya no tienen oportunidad porque lo están rechazando, ya no van a tener oportunidad en la tribulación. Pero el apóstol Juan lo miró en visión, porque nuestro Cordero Santo Jesucristo quiere que ninguno nos pierdamos. Y para los que no han venido a Jesucristo, procedan al arrepentimiento y crean la verdad, quién es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre o vamos al Padre si no es por Él. Juan capítulo 14, verso 6, lo vuelvo a repetir. Estas almas no pueden ser de las personas que han rechazado la verdad del Evangelio y el sacrificio en la cruz, que han rechazado a Cristo y no quieren creer la verdad y se complacen en la injusticia. A este grupo de personas Dios les envía, como lo leímos, un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados. Sean condenados. En la tribulación ya no tienen la oportunidad los que no han querido recibir a Cristo. Segunda de Tesalonicenses, lo vuelvo a repetir, capítulo 2, versos 11 al 12. Ya lo explicamos. Así es que, pueblo de Dios, iglesia de Dios, velemos y seamos sobrios para esperar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nuestro Dios todopoderoso y eterno nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cristo viene pronto, iglesia de Dios. Amigos que nos escuchan, vengan a Jesucristo, vengan y sean salvos. Se los digo con todo mi corazón, con todo mi amor, porque Dios los ama y Dios quiere salvarlos por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y cerramos con Filipenses capítulo 1, verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Gracias, Padre eterno de la gloria. Gracias, Señor, bendito Rey. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Vamos a hacer la oración de fe para salvación. Damos gracias al Señor y hacemos la oración de fe para salvación. Señor, te damos gracias. Se ha hablado tu palabra, Padre. Padre, si en algo me equivoqué, Señor, perdóname, pero tú sabes mi corazón y no es apostasía, no es tergiversación del Evangelio. Se ha hablado sana doctrina de acuerdo a tu bendita y perfecta palabra, Señor. Gracias, Señor, por tener misericordia de cada uno de nosotros. Te doy gracias porque tu Santo Espíritu ha redargüido en los corazones de aquellas almas que no habían venido a Cristo y van a venir para hacer la oración de salvación. Cúbrelos a todos, Señor, con la preciosa sangre, Padre, de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque la necesitamos. Tu palabra nos levanta, tu palabra nos sana, tu palabra nos da fortaleza, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tu palabra, Señor, nos da vida eterna si nosotros escogemos el camino, quien es nuestro Señor Jesucristo y nos lleva a la eternidad. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Amén. Ahora vamos a hacer la oración de fe para salvación y quedamos entonces aquí para dar gracias al Señor. Nada más hacemos la oración de fe para salvación. El requisito es que tengan arrepentimiento y hago una oración corta por ustedes y damos por terminada la prédica, palabra de Dios. Amén. Padre, yo voy haciéndola y ustedes van repitiendo. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque te he ofendido y he ofendido tu gloria y a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Señor Jesús,
Yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la derecha del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Hoy quiero caminar, Señor, y por siempre en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Padre, te doy gracias por este ramillete de almas que tú has ganado para tu reino, Padre, que se las has arrebatado a Satanás. Padre, gracias te doy. Cúbrelos con la sangre preciosa de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Padre. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todas estas almas no den un paso atrás, que por medio de tu Santo Espíritu sigas redarguyendo en sus corazones y les ayudes a encontrar una iglesia, Señor, en donde se vayan edificando cada vez más en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, y que se estén fortaleciendo y sean vencedores en el nombre de Jesús. Todo esto, Padre, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Lean en Juan capítulo 1, verso 12, y hay gozo en el cielo delante de Dios. Hay gozo en el cielo por tan solo un pecador que se ha arrepentido. Bendiciones para todos, Dios los guarde, perseveremos hasta el final y para ser arrebatados y vernos en las bodas del Cordero. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Bendiciones para todos mis hermanos en Cristo Jesús, los amo en el amor de Cristo, y bendiciones también para todos los que no han venido a Jesucristo, los amo en el amor de Cristo, pero vengan antes que sea demasiado tarde. Dios los ama y hoy quiere salvarlos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, bendiciones. Amén.